El equilibrio perfecto, mi viaje con el español. La lluvia caía sobre los tejados de París aquella noche de marzo. Yo estaba sentada en mi pequeño apartamento del 5º piso sin ascensor. La luz de la lámpara creaba sombras suaves en las paredes blancas. Mis libros de español estaban abiertos sobre la mesa de madera. Había cuadernos con páginas llenas de verbos conjugados. Había listas de vocabulario escritas con letra pequeña y apretada. Todo estaba perfectamente organizado. Yo había estudiado durante 6 meses completos. Pero cuando llegó el momento de hablar con un turista español en la calle, las palabras no salieron de mi boca. Descubrí algo importante ese día. ¿Puede una persona realmente aprender un idioma sin encontrar el balance correcto? Capítulo 1. Cuando los libros no son suficientes. Aquel momento en la calle cambió todo mi enfoque. El turista me había preguntado una dirección simple. Yo conocía todas las palabras necesarias para responder. Mi cerebro tenía toda la información almacenada. Sin embargo, mi boca simplemente no cooperaba. Las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre mi mente y mi lengua. El turista esperaba con paciencia. Yo sentía como mi cara se ponía roja. Finalmente, él sonrió y se alejó buscando ayuda en otro lugar. Me quedé allí parada en la acera durante varios minutos. No podía creer lo que acababa de pasar. Durante esos 6 meses había leído 3 libros completos en español. Había completado todos los ejercicios de gramática en mis cuadernos. Conocía más de 2000 palabras de vocabulario. Podía escribir ensayos cortos sin muchos errores. Pero hablar era completamente diferente. Era como si hubiera aprendido a nadar estudiando libros sobre natación. Sabía toda la teoría perfectamente. Conocía todos los movimientos que debía hacer. Pero nunca había entrado realmente al agua. Esa noche volví a mi apartamento con una nueva perspectiva. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Observé a las personas caminando por la calle abajo. Algunos hablaban por teléfono. Otros conversaban en grupos pequeños. Todos usaban su idioma de manera natural y fluida. Nadie parecía estar pensando en la gramática o buscando palabras en su memoria. Simplemente hablaban. Yo quería tener esa misma naturalidad en español. Comencé a investigar sobre métodos de aprendizaje de idiomas. Leí artículos en Internet durante horas. Encontré información sobre la importancia del balance. Los expertos en lingüística hablan de 4 habilidades fundamentales. Estas habilidades son leer, escuchar, hablar y escribir. Según los estudios, una persona necesita desarrollar las 4 por igual. No puedes enfocarte solo en una o 2. Tu progreso será limitado si ignoras las demás. Los números me sorprendieron mucho. Un estudio de la Universidad de Barcelona mostró resultados interesantes. Los estudiantes que practicaban las 4 habilidades igualmente progresaban hasta un 40% más rápido.
Aquellos que solo leían y escribían tenían grandes dificultades con la comunicación oral. Los que solo escuchaban y hablaban cometían muchos errores escritos. El balance era claramente la clave del éxito. Mi amigo Luis me había dicho algo similar meses atrás. Él había aprendido francés en solo 2 años. Ahora hablaba con fluidez casi perfecta. Yo le había preguntado cuál era su secreto. Él me respondió que no había ningún secreto mágico. Simplemente dedicaba tiempo igual a todas las habilidades. Cada día leía un poco. Cada día escuchaba podcast o música. Cada día practicaba hablando aunque fuera consigo mismo. Cada día escribía en su diario personal. Esta rutina simple había transformado su aprendizaje completamente. Capítulo 2. La batalla con mi rutina anterior. Cambiar mis hábitos de estudio fue más difícil de lo esperado. Yo había desarrollado una rutina muy cómoda. Cada tarde después del trabajo me sentaba con mis libros. Leía durante 1 hora. Hacía ejercicios de gramática durante otra hora. Escribía resúmenes o pequeños textos. Todo esto me parecía productivo y útil. Pero ahora entendía que faltaba algo esencial. El problema era que mi rutina era completamente silenciosa. Yo estudiaba en un ambiente tranquilo sin sonidos. Nunca escuchaba español real hablado por nativos. Nunca practicaba pronunciar las palabras en voz alta. Mi aprendizaje vivía únicamente en el papel. Necesitaba traerlo al mundo real de los sonidos y las conversaciones. Decidí hacer cambios graduales pero significativos. No quería abandonar completamente mi método anterior. Había invertido mucho tiempo y esfuerzo en él. Además, leer y escribir son habilidades muy importantes también. Simplemente necesitaba agregar las otras 2 habilidades a mi rutina. El desafío era encontrar el tiempo y la energía para hacerlo. Comencé a planificar mi nueva rutina semanal. Compré un cuaderno nuevo especialmente para este propósito. En la primera página escribí un horario detallado. Los lunes dedicaría 30 minutos a leer artículos en español. Después escucharía un podcast durante 30 minutos. Los martes practicaría escribir durante 30 minutos. Luego intentaría hablar solo durante otros 30 minutos. Este patrón continuaría durante toda la semana con pequeñas variaciones. Mi amigo Pierre pensaba que estaba exagerando con la organización. Él decía que aprender un idioma debía ser más natural y espontáneo. No necesitaba un horario tan estricto y detallado. Pero yo conocía mi personalidad. Sin estructura clara, probablemente volvería a mis viejos hábitos. El horario me ayudaría a mantenerme disciplinada y consistente. La primera semana fue extremadamente difícil. Escuchar podcast en español era agotador para mi cerebro. Al principio solo entendía algunas palabras sueltas aquí y allá. El resto sonaba como una corriente rápida de sonidos incomprensibles. Me sentía frustrada y desanimada.
Varias veces quise rendirme y volver solo a mis libros. Pero recordaba al turista español y mi incapacidad de ayudarlo. Esa memoria me motivaba a continuar intentando. Hablar sola en mi apartamento me hacía sentir absolutamente ridícula. Me paraba frente al espejo en mi habitación. Intentaba describir mi día en español. Las primeras veces fue terrible. Me trababa constantemente con las palabras. Hacía pausas largas buscando el vocabulario correcto. Mi pronunciación sonaba extraña y forzada. Pero poco a poco, día tras día, comenzó a mejorar. Las pausas se hicieron más cortas. Las palabras fluían con mayor naturalidad. Capítulo 3. Descubriendo el poder de escuchar. El segundo mes de mi nueva rutina trajo descubrimientos importantes. Escuchar contenido en español comenzó a transformar mi comprensión. Al principio había elegido podcast para principiantes. Estos programas hablaban muy lentamente y usaban vocabulario simple. Me sentía como una niña pequeña escuchando cuentos infantiles. Pero era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Encontré un podcast llamado Español Automático que me gustó mucho. La presentadora hablaba con claridad perfecta. Ella explicaba conceptos en términos simples y accesibles. Cada episodio duraba aproximadamente 20 minutos. Yo escuchaba cada episodio al menos 3 veces. La primera vez solo intentaba captar la idea general. La segunda vez tomaba notas de palabras nuevas. La tercera vez intentaba repetir frases completas detrás de ella. Esta técnica de repetición resultó ser increíblemente efectiva. Mi pronunciación mejoró dramáticamente en pocas semanas. Comencé a imitar el acento y la entonación de la presentadora. Mi oído se acostumbró a los sonidos específicos del español. Palabras que antes me parecían difíciles ahora sonaban naturales. El español empezaba a sentirse menos extraño en mi boca. Después de un mes escuchando podcast para principiantes, decidí aumentar la dificultad. Busqué contenido intermedio que hablara sobre temas cotidianos. Encontré un programa sobre cultura española que me fascinó. Hablaban sobre comida, costumbres, festivales y tradiciones. El nivel era notablemente más difícil que antes. Al principio me perdía frecuentemente durante las conversaciones. Pero persistí porque los temas me interesaban genuinamente. Mi amigo Marco me recomendó también escuchar música en español. Él decía que las canciones ayudan a memorizar vocabulario y estructuras. Al principio yo era escéptica sobre este método. Pensaba que la música era solo para entretenimiento, no para estudiar seriamente. Pero decidí probar su sugerencia de todas formas. Comencé a escuchar canciones de artistas latinoamericanos populares. Busqué las letras en internet y las leí mientras escuchaba. Algunas canciones tenían vocabulario coloquial que no encontraba en mis libros. Otras usaban metáforas y expresiones poéticas complejas. Pero había algo mágico en combinar la música con las palabras.
Las frases se quedaban grabadas en mi memoria de manera natural. Podía recordar vocabulario nuevo simplemente cantando mentalmente la canción. Una investigación de la Universidad de Edimburgo respalda esta experiencia personal. Según sus estudios, la música activa múltiples áreas del cerebro simultáneamente. Esto crea conexiones más fuertes para la memoria a largo plazo. Los estudiantes que incorporaban música en su aprendizaje recordaban hasta un 60% más vocabulario. También mostraban mejor comprensión de la entonación y el ritmo natural del idioma. Decidí crear listas de reproducción específicas para diferentes momentos del día. Por las mañanas escuchaba canciones alegres y energéticas. Durante mis viajes en metro escuchaba podcasts educativos. Por las noches antes de dormir escuchaba programas de radio españoles. Mi cerebro estaba constantemente expuesto al español en diferentes contextos. Esta inmersión auditiva comenzó a cambiar fundamentalmente mi relación con el idioma. Capítulo 4. El miedo a hablar. A pesar de mis progresos con la escucha, hablar seguía siendo aterrador. Practicar sola en mi apartamento era una cosa. Pero hablar con personas reales era completamente diferente. El miedo al juicio me paralizaba. Tenía terror de cometer errores frente a nativos. Imaginaba que se reirían de mi pronunciación o mi gramática imperfecta. Este miedo me mantenía atrapada en mi zona de confort. Sabía que necesitaba superar este obstáculo de alguna manera. Leer libros sobre el miedo a hablar no era suficiente. Necesitaba experiencia real con conversaciones auténticas. Pero dar ese primer paso me parecía imposiblemente difícil. Pasaban las semanas y yo seguía postergando el momento. Encontraba excusas constantemente para no buscar oportunidades de conversación. Un día mi amiga Sofía me contó sobre una aplicación de intercambio de idiomas. Se llamaba HelloTalk y conectaba a personas de diferentes países. La idea era simple: tú ayudabas a alguien con tu idioma nativo. Esa persona te ayudaba a ti con el suyo. Todo se hacía a través de mensajes de texto y audio. Nadie te veía la cara, lo cual reducía un poco la presión. Descargué la aplicación con manos temblorosas. Completé mi perfil básico indicando que hablaba francés nativamente. Especifiqué que estaba aprendiendo español y buscaba práctica conversacional. En pocos minutos recibí varios mensajes de personas interesadas. Había estudiantes de español de México, España, Argentina y Colombia. Todos parecían amigables y pacientes en sus presentaciones. Elegí hablar primero con una chica de Madrid llamada Carmen. Ella tenía 24 años y estudiaba literatura francesa en la universidad. Quería mejorar su francés conversacional para sus estudios. Intercambiamos mensajes de texto durante los primeros días. Ella escribía en francés y yo respondía en español. Luego corregíamos mutuamente nuestros errores con amabilidad. Después de una semana, Carmen sugirió que enviáramos mensajes de audio. Mi corazón latía rápidamente cuando grabé mi primer mensaje en español. Hablé sobre mi trabajo como diseñadora gráfica en París.
Describí mi apartamento y mi rutina diaria. Mi voz sonaba nerviosa y temblorosa en la grabación. Pero apreté el botón de enviar antes de poder arrepentirme. La respuesta de Carmen fue increíblemente alentadora. Ella dijo que mi español sonaba muy bien para mi nivel. Señaló algunos pequeños errores de pronunciación con ejemplos útiles. Pero principalmente me felicitó por mi valentía al intentarlo. Su amabilidad me dio confianza para continuar practicando. Comenzamos a enviarnos mensajes de audio diariamente sobre diversos temas. Esta práctica asincrónica era perfecta para mi nivel de comodidad. Yo podía pensar cuidadosamente antes de grabar mis mensajes. Podía repetir la grabación múltiples veces hasta quedar satisfecha. No había presión de responder inmediatamente como en una conversación en vivo. Pero aún así estaba practicando hablar español real con otra persona. Capítulo 5. Cuando la gramática se encuentra con la realidad. Después de 2 meses intercambiando mensajes de audio con Carmen, noté algo frustrante. A veces ella usaba estructuras gramaticales que yo no reconocía. Otras veces usaba tiempos verbales de maneras que mis libros nunca habían explicado. El español real hablado por nativos era diferente del español de mis materiales de estudio. Esta brecha entre la teoría y la práctica me confundía bastante. Un ejemplo específico me llamó mucho la atención. En mis libros, yo había aprendido que el pretérito indefinido se usaba para acciones completadas. El imperfecto se usaba para acciones continuas en el pasado. Las reglas parecían claras y bien definidas en el papel. Pero Carmen usaba estos tiempos de maneras más flexibles y naturales. A veces combinaba a ambos en formas que yo no entendía completamente. Le pregunté a Carmen sobre este tema durante uno de nuestros intercambios. Ella se rió y dijo que los nativos no piensan conscientemente en las reglas gramaticales. Simplemente hablan de la manera que suena natural para sus oídos. La gramática es importante para entender el idioma. Pero no debe dominar completamente la forma de aprender y practicar. Necesitaba encontrar un balance entre conocimiento gramatical y uso natural. Decidí cambiar mi enfoque hacia la gramática en mi rutina de estudio. Antes dedicaba mucho tiempo a memorizar reglas y hacer ejercicios repetitivos. Ahora empecé a observar cómo los nativos realmente usaban estas estructuras. Leía artículos de periódicos españoles prestando atención a los patrones gramaticales. Escuchaba podcast y notaba cuando se usaban ciertos tiempos verbales. Esta aproximación más orgánica me ayudó a entender mejor el idioma vivo. Mi amiga Isabelle, que enseña español en una escuela secundaria, me explicó algo importante. Ella dijo que los estudiantes a menudo se frustran buscando reglas absolutas. Quieren que todo tenga una explicación lógica y sistemática. Pero los idiomas no funcionan siempre de manera completamente lógica. Hay excepciones, regionalismos y usos que simplemente son aceptados sin razón clara. Aprender a aceptar esta ambigüedad es parte del proceso de adquisición. Los estudios sobre adquisición de segundas lenguas apoyan esta perspectiva. La Universidad de Georgetown realizó una investigación en 2019.
Encontraron que los estudiantes que practicaban gramática en contexto aprendían más rápido. Aquellos que solo estudiaban reglas abstractas tenían más dificultades aplicándolas en conversación. El cerebro necesita ver cómo funcionan las estructuras en situaciones reales. La memoria funciona mejor con contexto y ejemplos concretos que con reglas abstractas. Empecé a crear mis propios ejemplos basados en mi vida diaria. Cuando aprendía un nuevo tiempo verbal, escribía frases sobre mi rutina. Si estudiaba el subjuntivo, creaba oraciones sobre mis deseos y esperanzas. Este método personalizado hacía que la gramática fuera más relevante y memorable. Las reglas dejaron de ser conceptos abstractos y se convirtieron en herramientas prácticas. Capítulo 6. La escritura como puente. La escritura siempre había sido mi habilidad más fuerte en español. Me gustaba tener tiempo para pensar en la estructura de mis frases. Podía consultar diccionarios si olvidaba alguna palabra específica. Podía revisar y corregir mis errores antes de compartir el texto. Esta sensación de control me daba seguridad y confianza. Pero después de varios meses enfocándome más en escuchar y hablar, noté algo interesante. Mi escritura comenzó a cambiar de forma natural. Antes escribía de manera muy formal y académica. Usaba estructuras complicadas tratando de impresionar con mi conocimiento. Ahora mis textos sonaban más naturales y conversacionales. Había absorbido el ritmo y el estilo del español hablado cotidiano. Comencé a llevar un diario en español como parte de mi rutina diaria. Cada noche antes de dormir escribía sobre mi día. No me preocupaba por la perfección o por cometer errores. Simplemente dejaba fluir mis pensamientos en español libremente. Este ejercicio me ayudó a pensar en español más automáticamente. Mi cerebro empezaba a formar ideas directamente en español sin traducir desde el francés. Mi amigo Thomas, que es escritor profesional, me dio un consejo valioso. Él sugirió que leyera mis textos en voz alta después de escribirlos. Esta práctica combinaba dos habilidades simultáneamente, escribir y hablar. También me ayudaba a detectar errores que no notaba al leer silenciosamente. Si una frase sonaba extraña al pronunciarla, probablemente había algo incorrecto en la estructura. Implementé esta técnica en mi práctica de escritura inmediatamente. Escribía un párrafo sobre cualquier tema que me interesara. Luego lo leía en voz alta varias veces haciendo ajustes. Grababa algunas lecturas para escucharlas después objetivamente. Este proceso me permitía evaluar tanto mi escritura como mi pronunciación. Era una forma eficiente de practicar múltiples habilidades al mismo tiempo. También comencé a buscar retroalimentación más activamente sobre mis textos escritos. Le pedía a Carmen que leyera mis entradas de diario ocasionalmente. Ella señalaba errores comunes que yo repetía frecuentemente. También me daba sugerencias sobre cómo sonar más natural y menos traducido. Esta retroalimentación externa fue invaluable para mi progreso continuo. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid habla sobre la conexión entre escribir y hablar. Los investigadores encontraron que estudiantes que escribían regularmente mejoraban su fluidez oral.
La razón es que escribir ayuda a consolidar estructuras gramaticales en la memoria. Cuando estas estructuras están bien establecidas, pueden ser accedidas más rápidamente durante la conversación espontánea. La escritura sirve como puente entre el conocimiento pasivo y el uso activo del idioma. Capítulo 7. El desafío de mantener el equilibrio. Después de 4 meses siguiendo mi nueva rutina equilibrada, enfrenté un nuevo problema. Mantener el mismo nivel de dedicación en las 4 habilidades era agotador. Algunos días llegaba a casa del trabajo completamente exhausta. La idea de estudiar durante 1 hora o más me parecía imposible. Comenzaba a saltar días en mi práctica programada. Los lunes eran particularmente difíciles después de un fin de semana largo. Mi energía estaba baja y mi motivación casi inexistente. En esos momentos volvía a mis viejos hábitos de solo leer un poco. Leer era la actividad más pasiva y menos demandante mentalmente. Pero sabía que esto rompía el equilibrio que había trabajado tanto en establecer. Me sentía culpable pero no sabía cómo resolver el problema. Mi amiga Claire, que había estudiado japonés durante 5 años, compartió su experiencia conmigo. Ella me dijo que el equilibrio perfecto no significa dedicar exactamente el mismo tiempo todos los días. La vida es impredecible y nuestros niveles de energía fluctúan constantemente. El verdadero equilibrio es más flexible y se mide en periodos más largos. Algunos días puedes enfocarte más en una habilidad. Otros días puedes trabajar más en otra diferente. Lo importante es que durante una semana o un mes hayas practicado todas equitativamente. Esta perspectiva me liberó de la presión de mi horario rígido. Empecé a ser más flexible con mi rutina de estudio. Si estaba muy cansada, simplemente escuchaba un podcast mientras cocinaba la cena. Si tenía más energía, practicaba hablar durante más tiempo de lo planeado. Llevaba un registro semanal en lugar de diario para monitorear mi balance general. Este enfoque más relajado hizo que estudiar fuera sostenible a largo plazo. También descubrí la importancia de integrar el español en actividades cotidianas. No necesitaba sentarme formalmente en mi escritorio cada vez que quería practicar. Podía cambiar el idioma de mi teléfono a español. Podía ver películas francesas con subtítulos en español. Podía cocinar siguiendo recetas escritas en español. Estas pequeñas integraciones sumaban muchas horas de exposición al idioma cada semana. Mi amigo David sugirió que buscara actividades que naturalmente combinaran múltiples habilidades. Por ejemplo, ver videos de YouTube en español ejercitaba tanto escuchar como leer los subtítulos. Escribir comentarios en esos videos añadía la práctica de escritura. Participar en chats en vivo agregaba elementos de conversación escrita en tiempo real. Esta integración natural de habilidades era más efectiva que practicarlas completamente aisladas. Los expertos en aprendizaje de idiomas llaman a esto aprendizaje integrado o aprendizaje holístico. La idea es que las 4 habilidades no existen en compartimentos separados. En la vida real, constantemente usamos combinaciones de ellas simultáneamente. Por ejemplo, durante una conversación real estamos escuchando y hablando al mismo tiempo.
Si tomamos notas durante una conferencia, estamos escuchando y escribiendo juntos. Practicar estas combinaciones prepara mejor para el uso auténtico del idioma. Capítulo 8. Cuando el progreso se siente invisible. Después de 6 meses de estudio equilibrado, llegué a una fase frustrante. Sentía que mi progreso se había estancado completamente. Al principio cada semana traía mejoras notables y emocionantes. Podía entender más palabras en los podcasts. Podía formar oraciones más complejas al hablar. Pero ahora todo parecía igual semana tras semana. Esta sensación de estancamiento me desanimaba profundamente. Le pregunté a Carmen si ella notaba algún cambio en mi español. Ella me aseguró que había mejorado significativamente en los últimos meses. Mi vocabulario era mucho más amplio que antes. Mi pronunciación había mejorado dramáticamente. Mis mensajes de audio sonaban más naturales y fluidos. Pero yo no podía percibir estos cambios desde mi perspectiva interna. El progreso se había vuelto invisible para mí. Mi amiga Pauline me explicó que esto era completamente normal en el aprendizaje de idiomas. Ella había experimentado exactamente lo mismo estudiando italiano. Los primeros meses el progreso es muy rápido y obvio. Pasas de no saber nada a poder hacer cosas básicas. Pero después alcanzas un nivel donde los avances son más sutiles. Estás mejorando constantemente, pero los cambios son graduales e imperceptibles día a día. Es como ver crecer a un niño que ves todos los días. Los cambios son difíciles de notar porque suceden muy lentamente. Decidí hacer una prueba de nivel oficial en línea para tener una medida objetiva. 6 meses atrás había hecho una prueba similar y mi nivel era A1, sobre todo en el habla y en la comprensión auditiva, aunque mi lectura ya era más fuerte en lo básico. Ahora completé la nueva prueba con algo de nerviosismo. Los resultados mostraron que había alcanzado un nivel A2 sólido. Estaba muy cerca del B1 en algunas áreas como comprensión auditiva. Esta confirmación objetiva de mi progreso me motivó a continuar. También decidí grabar un mensaje de audio largo describiendo mi experiencia de aprendizaje. Guardé esta grabación para compararla con futuras grabaciones en algunos meses. Esta sería una forma tangible de documentar mi progreso a lo largo del tiempo. A veces necesitamos estas pruebas externas porque nuestra percepción interna puede ser engañosa. La memoria es traicionera y olvidamos rápidamente cómo éramos en el pasado. Un estudio de la Universidad de Cambridge explica este fenómeno psicológico. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, nuestro cerebro establece nuevas conexiones neuronales. Al principio estos cambios son dramáticos y fácilmente perceptibles. Pero con el tiempo el aprendizaje se vuelve más refinado y sutil. Estamos puliendo habilidades existentes en lugar de crear completamente nuevas. Este tipo de progreso es igual de valioso pero menos obviamente visible. Los estudiantes que no entienden esto a menudo abandonan justo cuando están entrando en las fases más importantes del aprendizaje. Capítulo 9. La tentación de los atajos. Durante esta fase de progreso invisible, comencé a buscar métodos más rápidos.
Vi anuncios en Internet prometiendo fluidez en 3 meses. Leí sobre aplicaciones que garantizaban resultados sin esfuerzo. Había cursos intensivos que prometían transformarte en políglota en tiempo récord. Todas estas opciones eran tentadoras cuando me sentía frustrada con mi ritmo actual. Descargué varias aplicaciones populares para probar sus métodos revolucionarios. Una de ellas prometía enseñar idiomas a través de juegos divertidos. Pasé varios días completando sus ejercicios coloridos y animados. Era entretenido, pero después de una semana noté algo preocupante. Solo estaba practicando reconocimiento de vocabulario y traducción de frases cortas. No había práctica real de conversación o comprensión auditiva de contenido auténtico. Era como jugar un videojuego sobre español en lugar de realmente aprender español. Otra aplicación prometía resultados usando repetición espaciada científicamente probada. El concepto era interesante y tenía base en investigación real. Pero la implementación se sentía mecánica y desconectada de uso real del idioma. Memorizaba listas de vocabulario sin contexto significativo. Podía recordar palabras individuales, pero no sabía cómo usarlas naturalmente en conversación. La aplicación era solo una herramienta de memorización, no de aprendizaje integral. Mi amigo Henry me advirtió sobre estos métodos que prometen milagros. Él había gastado mucho dinero en cursos revolucionarios para aprender alemán. Ninguno había cumplido sus promesas exageradas. Al final regresó a métodos tradicionales de estudio equilibrado y constante. Me dijo que no existen atajos reales en el aprendizaje de idiomas. Los anuncios explotan la desesperación y frustración de estudiantes impacientes. La verdad es que dominar un idioma requiere tiempo, esfuerzo y exposición consistente. Investigué sobre lo que dicen los expertos acerca de la velocidad de aprendizaje. El Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos ha clasificado los idiomas por dificultad. Para hablantes de inglés, aunque yo soy francófona, el español requiere aproximadamente 600 horas de estudio para alcanzar competencia profesional. Esto asume que el estudiante sigue métodos efectivos y se dedica consistentemente. No existe forma legítima de reducir drásticamente este tiempo requerido. El cerebro necesita exposición repetida durante periodos prolongados para realmente adquirir un idioma. Algunos métodos pueden ser más eficientes que otros ciertamente. El estudio equilibrado de las 4 habilidades es más efectivo que solo leer libros. La inmersión en el idioma acelera el progreso comparado con estudio esporádico. Pero incluso con los mejores métodos, alcanzar fluidez real toma años de práctica dedicada. Los estudiantes que buscan constantemente atajos terminan desperdiciando tiempo saltando entre métodos. Hubieran progresado más manteniéndose consistentes con un enfoque sólido. Decidí abandonar mi búsqueda de soluciones mágicas. Volví a mi rutina equilibrada con renovado compromiso. Acepté que mi viaje con el español sería largo pero valioso. La paciencia y la persistencia serían mis mejores aliadas. Esta aceptación trajo una sensación de paz a mi práctica diaria. Ya no me frustraba por no alcanzar fluidez inmediata. Simplemente disfrutaba el proceso de aprender algo cada día. Capítulo 10.
hablando con nativos en vivo finalmente. Ya había practicado con Carmen mediante mensajes de audio, pero esta sería mi primera conversación en vivo. Después de 7 meses de preparación, decidí que era momento de hablar con nativos en vivo. Carmen me había invitado varias veces a hacer videollamadas. Yo siempre encontraba excusas para posponerlo. Pero ahora me sentía lista para enfrentar ese miedo paralizante. Acordamos nuestra primera videollamada para un sábado por la tarde. Los días previos a la llamada estaba extremadamente nerviosa. Preparé una lista de temas de conversación por si mi mente quedaba en blanco. Practiqué frases de presentación frente al espejo repetidamente. Revisé vocabulario relacionado con mis intereses y mi vida cotidiana. Quería estar lo más preparada posible para este momento importante. La noche anterior casi no pude dormir por los nervios. Cuando llegó la hora de la videollamada, mis manos temblaban. Carmen apareció en la pantalla con una sonrisa amigable y relajada. Comenzamos hablando en francés para romper el hielo inicialmente. Luego gradualmente cambiamos a español. Al principio mi voz sonaba tensa y artificial. Hacía pausas largas buscando palabras. Me equivocaba constantemente con conjugaciones verbales. Pero Carmen era increíblemente paciente y alentadora. Hablamos durante aproximadamente 30 minutos sobre temas variados. Yo describí mi trabajo y ella habló sobre sus estudios universitarios. Discutimos nuestras películas y libros favoritos. Compartimos historias sobre viajes y experiencias culturales. A medida que avanzaba la conversación, me relajé gradualmente. Las palabras comenzaron a fluir con mayor naturalidad. Todavía cometía muchos errores, pero podía comunicar mis ideas básicas claramente. Después de la llamada me sentí eufórica y agotada simultáneamente. Mi cerebro había trabajado intensamente durante esos 30 minutos. Pero había logrado mantener una conversación real en español. Este era un hito enorme en mi viaje de aprendizaje. Finalmente había superado la barrera entre el estudio y el uso real del idioma. La experiencia me demostró que todo mi esfuerzo equilibrado había valido la pena. Decidí hacer videollamadas regulares con Carmen cada semana. También busqué otros intercambios de idiomas para diversificar mi práctica. Hablé con personas de diferentes países hispanohablantes. Cada región tenía su propio acento y vocabulario único. Esta exposición a variedades del español enriquecía mi comprensión del idioma. También hacía las conversaciones más interesantes y desafiantes. Un fenómeno curioso comenzó a suceder durante estas conversaciones. A veces entraba en un estado de fluidez temporal donde las palabras simplemente fluían. Mi cerebro dejaba de traducir conscientemente del francés al español. Pensaba directamente en español durante breves momentos. Estos episodios eran fugaces pero increíblemente gratificantes. Me mostraban que mi cerebro estaba comenzando a internalizar el idioma profundamente. Capítulo 11. La lectura se vuelve placentera. Con mi confianza oral creciendo, redescubrí mi amor por la lectura en español.
Antes leía solo materiales didácticos o artículos simples para principiantes. Ahora quería leer literatura auténtica escrita para nativos. Mi primer desafío fue encontrar libros apropiados para mi nivel actual. Necesitaba algo suficientemente fácil para mantener mi interés, pero suficientemente difícil para aprender cosas nuevas. Mi amiga Ana me recomendó comenzar con literatura juvenil o para jóvenes adultos. Estos libros están escritos con vocabulario relativamente simple. Las tramas son generalmente entretenidas y fáciles de seguir. Pero el lenguaje es completamente auténtico y natural. Compré mi primera novela en español, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Era una historia ambientada en Barcelona con misterio e intriga. Las primeras páginas fueron increíblemente difíciles de leer. Encontraba palabras desconocidas en casi cada oración. Mi impulso inicial era buscar cada palabra en el diccionario. Pero esto hacía la lectura terriblemente lenta y frustrante. Decidí cambiar mi estrategia después de consultar con otros estudiantes experimentados. Ahora solo buscaba palabras que aparecían repetidamente o que eran esenciales para entender la trama. Este nuevo enfoque transformó mi experiencia de lectura completamente. Podía mantener el flujo de la historia sin interrupciones constantes. A menudo podía deducir el significado de palabras nuevas por contexto. Mi cerebro aprendía vocabulario de manera más orgánica y natural. Después de leer unos capítulos, muchas palabras desconocidas se volvían familiares por repetición. La comprensión mejoraba gradualmente página tras página. Me tomó casi 2 meses completar esa primera novela. Leía aproximadamente 30 minutos cada noche antes de dormir. Al principio el progreso era lento y laborioso. Pero hacia la mitad del libro, la lectura se volvió mucho más fluida. Mi velocidad aumentó significativamente. Podía disfrutar la historia sin pensar constantemente en el idioma. Esta fue otra señal clara de que mi nivel había mejorado sustancialmente. Un estudio de la Universidad de Salamanca habla sobre los beneficios de leer literatura extensiva. Los investigadores compararon estudiantes que leían textos académicos cortos versus novelas completas. Aquellos que leían novelas mostraban mayor crecimiento en el vocabulario pasivo. También desarrollaban mejor intuición para estructuras gramaticales naturales. La exposición prolongada a prosa auténtica ayuda al cerebro a internalizar patrones del idioma. Además, la conexión emocional con la historia facilita la retención de vocabulario nuevo. Después de terminar mi primera novela, sentí un enorme sentido de logro. Había leído un libro completo en español. No un artículo corto o un cuento simple. Un libro real de más de 300 páginas escrito para nativos. Este hito me motivó a continuar leyendo regularmente. Empecé a buscar otros autores y géneros para explorar. La lectura se convirtió en una de mis actividades favoritas en español. Capítulo 12. Escribir se vuelve expresión. Mi escritura también evolucionó significativamente después de todos estos meses de práctica equilibrada. Ya no escribía solo ejercicios de gramática o entradas básicas de diario.
Ahora quería expresar ideas más complejas y personales en español. Comencé a escribir ensayos cortos sobre temas que me apasionaban. Escribía sobre arte, diseño gráfico y cultura francesa desde mi perspectiva única. Decidí crear un blog personal en español para compartir mis pensamientos. Al principio solo yo leía mis publicaciones. Pero gradualmente comencé a compartir el enlace con amigos hispanohablantes. Ellos leían mis textos y dejaban comentarios con retroalimentación constructiva. Esta audiencia real me motivaba a escribir con mayor cuidado y atención. Quería que mis ideas fueran comprendidas claramente por los lectores. Escribir para otros me forzó a ser más precisa con mi lenguaje. No podía depender de gestos o tono de voz para aclarar significados. Todo debía estar expresado claramente solo con palabras escritas. Esta disciplina mejoró tanto mi escritura como mi habilidad de pensar en español. Aprendí a estructurar argumentos lógicamente. Desarrollé un estilo más coherente y personal. También comencé a participar en foros en línea sobre diseño gráfico en español. Respondía a preguntas de otros diseñadores. Compartía mis opiniones sobre tendencias y técnicas. Estas interacciones escritas eran menos personales que mi blog, pero igualmente valiosas para practicar comunicación escrita efectiva. Cada respuesta que escribía me ayudaba a ganar confianza en mi español escrito. Mi amiga Lucía, que es profesora de escritura creativa, me dio consejos útiles. Ella sugirió que leyera mis propios textos antiguos regularmente. Esto me permitiría ver objetivamente cómo había evolucionado mi escritura. También me aconsejó experimentar con diferentes géneros y estilos. Escribir solo entradas de diario podía volverse repetitivo y limitante. Debía desafiarme con formatos variados como cuentos cortos, poesía o artículos periodísticos. Seguí su consejo y comencé a experimentar con escritura creativa. Escribí algunos cuentos cortos basados en mis experiencias en París. Intenté escribir poemas aunque no soy particularmente talentosa en poesía. Incluso escribí un guión corto para un video que nunca filmé. Cada género presentaba desafíos únicos e interesantes. Esta variedad enriquecía mi dominio del español escrito enormemente. Un beneficio inesperado de escribir regularmente fue el impacto en mi habla. Las estructuras que practicaba en escritura se transferían a mi español oral. Podía expresar ideas complejas más articuladamente en conversaciones. Mi vocabulario activo había crecido sustancialmente gracias a la escritura. La conexión entre escritura y habla era más fuerte de lo que había imaginado inicialmente. Capítulo 13. Cuando las 4 habilidades convergen. Después de 10 meses de práctica equilibrada, algo extraordinario comenzó a suceder. Las 4 habilidades empezaron a fusionarse naturalmente en mi uso del español. Durante conversaciones con Carmen, podía referenciar vocabulario aprendido leyendo novelas. Mientras escribía entradas de blog, usaba expresiones que había escuchado en podcast. Todo mi aprendizaje se estaba integrando en una comprensión holística del idioma. Un ejemplo concreto ilustra esta integración perfectamente.
Estaba escribiendo sobre mi visita a una exposición de arte. Quería describir una pintura que me había impresionado profundamente. Las palabras precisas no venían a mi mente inicialmente. Entonces recordé un video de YouTube sobre arte que había visto días antes. El presentador había usado terminología específica para describir técnicas pictóricas. Pude aplicar ese vocabulario especializado directamente en mi escritura. Durante videollamadas con hablantes nativos, a veces me trababa buscando una palabra. En esos momentos, podía parafrasear usando vocabulario alternativo que conocía. Esta habilidad de expresar ideas de múltiples maneras venía de mi lectura extensiva. Los libros me habían expuesto a numerosas formas de decir cosas similares. Mi cerebro tenía múltiples caminos para comunicar cualquier concepto. Mi comprensión auditiva también se beneficiaba de mi práctica de escritura y lectura. Cuando escuchaba podcast ahora, podía visualizar mentalmente cómo se escribían las palabras. Entendía mejor las estructuras gramaticales porque las había estudiado y usado activamente. La ortografía ya no era un misterio completo. Podía conectar sonidos con letras más naturalmente. Mi amigo Philippe notó este cambio durante nuestras conversaciones en francés. Le comenté casualmente sobre algo en español y la expresión fluyó naturalmente. Me sorprendí a mí misma pensando ocasionalmente en español sin intención consciente. El idioma se estaba convirtiendo en una parte integrada de mi pensamiento. Ya no era solo un objeto de estudio externo a mí misma. Los neurocientíficos explican este fenómeno como consolidación del aprendizaje. Cuando practicamos habilidades de manera aislada inicialmente, el cerebro crea conexiones separadas. Pero con suficiente práctica integrada, estas conexiones comienzan a fusionarse. Se forma una red neuronal más compleja y robusta. El idioma se convierte en una capacidad integrada en lugar de habilidades fragmentadas. Este es el momento cuando el aprendizaje se transforma en verdadera adquisición. Capítulo 14. Las batallas que siguen. A pesar de todo mi progreso, todavía enfrentaba desafíos significativos. Ciertos aspectos del español seguían siendo extremadamente difíciles para mí. El subjuntivo me confundía constantemente en conversaciones espontáneas. Los pronombres de objeto directo e indirecto mezclaban mi cerebro. Estos problemas persistentes me recordaban que aún me quedaba mucho camino por recorrer. La pronunciación de ciertos sonidos también continuaba siendo problemática. El sonido de la doble R española nunca salía completamente correctamente de mi boca. Algunos nativos me entendían perfectamente. Otros me miraban confundidos cuando intentaba pronunciar palabras con este sonido. Mi acento francés era obviamente audible en mi español. Probablemente siempre lo sería en algún grado. Me frustraba especialmente cuando cometía errores que había superado antes. A veces usaba incorrectamente ser y estar aunque conocía la diferencia perfectamente. Otras veces conjugaba mal verbos irregulares que dominaba en teoría. Estos errores parecían aleatorios e impredecibles. Me hacían cuestionar si realmente estaba progresando o simplemente dando vueltas. Carmen me aseguró que estos altibajos eran completamente normales.
Incluso estudiantes avanzados cometen errores básicos ocasionalmente. El cerebro bajo estrés o cansancio recurre a patrones menos refinados. Los errores no significan que has olvidado algo. Simplemente indican que esa estructura no está completamente automatizada todavía. Con más práctica y tiempo, estos errores se volverían cada vez menos frecuentes. Mi amiga María había experimentado exactamente lo mismo aprendiendo inglés. Ella me contó sobre su frustración con los phrasal verbs ingleses. Pensaba que finalmente los dominaba. Pero luego cometía errores tontos en momentos importantes. Este ciclo de progreso y retroceso aparente la había desanimado profundamente. Solo con años de exposición continua esas estructuras se habían vuelto verdaderamente automáticas para ella. Decidí ser más paciente y compasiva conmigo misma. El aprendizaje de idiomas no es una línea recta hacia la perfección. Es un camino zigzagueante con avances y retrocesos constantes. Lo importante es la tendencia general hacia arriba. Si miraba mi progreso en periodos de meses en lugar de días, la mejora era innegable. Necesitaba mantener esta perspectiva a largo plazo durante momentos frustrantes. Capítulo 15. Descubriendo mi voz en español. Algo hermoso comenzó a emerger después de un año de estudio. Empecé a desarrollar una personalidad ligeramente diferente en español. En francés soy a menudo sarcástica e irónica en conversaciones. Pero en español me expresaba de manera más directa y sincera. No sabía si esto era por limitaciones de vocabulario o algo más profundo. Pero notaba definitivamente esta diferencia en mi forma de comunicar. Carmen comentó sobre este fenómeno durante una de nuestras videollamadas. Ella dijo que muchos estudiantes de idiomas reportan experiencias similares. Nos convertimos en versiones ligeramente diferentes de nosotros mismos en otros idiomas. Las restricciones del vocabulario limitado nos fuerzan a simplificar nuestras expresiones. Pero también nos liberan de ciertos patrones habituales de comunicación. Podemos ser más espontáneos porque no tenemos guiones tan establecidos. Empecé a disfrutar esta versión en español de mí misma. Me permitía expresar aspectos de mi personalidad que raramente mostraba en francés. Era más abierta sobre mis emociones y pensamientos personales. Quizás porque sabía que mi español imperfecto ya me hacía vulnerable. Esta vulnerabilidad me permitía ser auténtica de maneras nuevas e inesperadas. Mi escritura en español también reflejaba esta voz emergente. Mis entradas de blog tenían un tono diferente a mis escritos en francés. Eran más contemplativas y menos analíticas. Me enfocaba más en experiencias personales que en argumentos abstractos. Este cambio no era completamente consciente. Simplemente surgía naturalmente cuando escribía en español. Algunos lingüistas hablan sobre el concepto de yo multilingüe. Cada idioma que aprendemos nos permite acceder a diferentes facetas de nuestra identidad. No estamos simplemente traduciendo nuestra personalidad francesa al español. Estamos desarrollando una nueva forma de ser que existe únicamente en español. Esta multiplicidad enriquece nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Mi amigo Roberto,
que habla 4 idiomas fluidamente, confirmó esta experiencia. Él dice que es una persona ligeramente diferente en cada uno de sus idiomas. En español es más expresivo emocionalmente. En inglés es más pragmático y directo. En italiano es más dramático y gestual. Estas diferencias no son actos conscientes. Son formas naturales en que los idiomas moldean nuestra expresión y pensamiento. Capítulo 16. Los errores como maestros. Mi relación con los errores cambió fundamentalmente durante mi segundo año de estudio. Al principio cada error me avergonzaba profundamente. Me sentía estúpida cuando confundía palabras o conjugaciones. Ahora entendía que los errores eran información valiosa sobre mi aprendizaje. Cada error revelaba algo que aún necesitaba practicar más. Comencé a llevar un registro de mis errores más frecuentes. Cuando Carmen corregía algo en nuestras conversaciones, lo anotaba inmediatamente. Cuando recibía retroalimentación sobre mis textos escritos, documentaba los problemas recurrentes. Este registro me mostraba patrones claros en mis dificultades. Algunos errores eran descuidos simples. Otros indicaban conceptos que no había comprendido completamente todavía. Descubrí que cometía los mismos errores repetidamente en ciertos contextos. Por ejemplo, siempre confundía por y para cuando hablaba rápido. En escritura los usaba correctamente porque tenía tiempo para pensar. Pero en conversación espontánea mi cerebro elegía al azar. Este patrón me indicaba que necesitaba más práctica oral específicamente con estas preposiciones. Inventé ejercicios personalizados para trabajar en mis errores persistentes. Para practicar por y para, creaba situaciones imaginarias donde debía usarlas. Describía en voz alta mis razones para hacer cosas usando por. Explicaba mis objetivos y destinos usando para. Esta práctica dirigida era mucho más efectiva que solo esperar cometer errores naturalmente. Podía acelerar mi corrección de problemas específicos. Mi amiga Beatriz, que estudia pedagogía de idiomas, me explicó la teoría detrás de esto. Los estudiantes progresan más rápido cuando reciben retroalimentación específica y oportuna. Los errores ignorados tienden a fosilizarse y volverse permanentes. Pero los errores identificados y trabajados sistemáticamente pueden eliminarse. El secreto es no tener miedo de cometer errores. El miedo nos hace evitar situaciones donde podríamos equivocarnos. Esto limita severamente nuestra práctica y progreso. Investigaciones de la Universidad de Barcelona apoyan esta aproximación. Los estudiantes que participaban activamente en autocorrección progresaban más rápido. Aquellos que dependían solo de corrección externa mostraban menos mejora a largo plazo. La conciencia metacognitiva sobre nuestros propios errores es crucial. Necesitamos desarrollar la habilidad de monitorearnos y corregirnos activamente. Esta habilidad se vuelve invaluable para el aprendizaje autónomo continuo. Capítulo 17. Celebrando los pequeños triunfos. Después de 15 meses de estudio, comencé a reconocer logros pequeños pero significativos. Un día pedí café completamente en español en una cafetería parisina frecuentada por turistas.
El barista español me entendió perfectamente sin pedirme repetición. Este momento simple me llenó de alegría y orgullo. Era evidencia tangible de que mi español funcionaba en el mundo real. Otra vez ayudé a una turista mexicana perdida en el metro. Ella me preguntó direcciones y yo pude responderle claramente en español. Mantuvimos una conversación breve sobre París y sus impresiones de la ciudad. Cuando nos despedimos, ella me agradeció y dijo que mi español era muy bueno. Este cumplido de una nativa significó muchísimo para mí. Validaba todos mis meses de esfuerzo dedicado. También logré ver una película española sin subtítulos por primera vez. Era una comedia romántica ligera con diálogos rápidos y naturales. Entendí aproximadamente 70% del contenido sin necesitar pausas. Pude seguir la trama principal y disfrutar el humor. Algunos chistes me los perdí por referencias culturales desconocidas. Pero la experiencia general fue placentera y no frustrante. Leí mi segundo y tercer libro en español mucho más rápidamente que el primero. Lo que me había tomado 2 meses inicialmente ahora tomaba solo 3 semanas. Mi velocidad de lectura había aumentado significativamente. El vocabulario se había expandido lo suficiente para reducir búsquedas constantes en el diccionario. Podía perderme en las historias como lo hacía leyendo en francés. Mi amiga Sofía me recordó la importancia de celebrar estos momentos pequeños. El progreso en idiomas es gradual e incremental. Raramente hay momentos de transformación súbita y dramática. Si no prestamos atención a las victorias pequeñas, podemos desanimarnos fácilmente. Cada conversación exitosa merece reconocimiento. Cada párrafo comprendido en lectura es un logro real. Empecé a llevar un diario de gratitud específicamente sobre mi aprendizaje de español. Cada semana escribía 3 cosas positivas que había logrado. Podían ser tan simples como entender una nueva expresión idiomática. O tan significativas como mantener una conversación de 30 minutos sin cambiar a otro idioma. Este registro me ayudaba a mantener perspectiva durante momentos difíciles. Podía releer entradas antiguas y ver cuánto había avanzado realmente. La psicología del aprendizaje enfatiza la importancia de la autoeficacia. Nuestra creencia en nuestra propia capacidad de aprender afecta directamente nuestro éxito. Los estudiantes que reconocen y celebran sus progresos desarrollan mayor confianza. Esta confianza los motiva a continuar practicando y tomando riesgos. Se crea un ciclo positivo de éxito alimentando más éxito. Por eso celebrar victorias pequeñas no es solo sentirse bien. Es estrategia esencial para el aprendizaje efectivo a largo plazo. Capítulo 18. Encontrando mi propio balance. Hoy, después de casi 2 años de estudio, puedo decir con confianza algo importante. He encontrado mi propio balance personal entre las 4 habilidades. No es exactamente el mismo para todas las personas. Cada estudiante debe descubrir qué combinación funciona mejor para sus circunstancias y personalidad. Pero el principio fundamental permanece universalmente verdadero. Las 4 habilidades deben ser practicadas regularmente para lograr verdadera competencia.
En mi caso, dedico aproximadamente 25% de mi tiempo a leer. La lectura me relaja y enriquece mi vocabulario pasivo naturalmente. Otro 25% lo dedico a escuchar podcast, música y videos. Esta práctica me mantiene conectada con el español auténtico y contemporáneo. Dedico 30% a hablar mediante videollamadas y práctica oral personal. Esta es mi área más débil históricamente, entonces necesita atención extra. El 20% restante lo paso escribiendo entradas de blog y diario. La escritura consolida mi aprendizaje y me permite expresión creativa. Este balance no es rígido ni está escrito en piedra. Algunos días leo más si tengo un libro particularmente interesante. Otras semanas hablo más si tengo oportunidades extra de conversación. La flexibilidad es parte importante de mi sistema sostenible. Pero durante cualquier mes dado, las proporciones generales se mantienen aproximadamente iguales. Mi amiga Laura me preguntó recientemente cómo sé si mi balance es el correcto. Le respondí que hay señales claras de desequilibrio. Si te sientes completamente cómodo leyendo pero aterrado de hablar, necesitas más práctica oral. Si entiendes todo auditivamente pero no puedes escribir correctamente, necesitas más escritura. Si hablas fluidamente pero cometes muchos errores gramaticales, necesitas más lectura y estudio estructurado. El balance correcto es aquel donde todas tus habilidades están desarrollándose proporcionalmente. Los profesores de idiomas recomiendan evaluaciones regulares de las 4 habilidades. Puedes hacer pruebas formales de nivel cada 6 meses. O simplemente grabarte hablando y escribiendo para revisar objetivamente. Estas evaluaciones revelan áreas que necesitan más atención. Entonces puedes ajustar tu práctica para enfocarte en habilidades rezagadas. El monitoreo continuo previene que una habilidad se quede muy atrás de las demás. Hoy puedo mantener conversaciones extensas en español sobre temas variados. Leo novelas y artículos sin dificultad significativa. Escribo textos claros y coherentes aunque todavía con algunos errores. Entiendo películas y podcasts con comprensión generalmente buena. Ninguna de estas habilidades es perfecta todavía. Pero todas están a un nivel funcional y continúan mejorando constantemente. Este progreso equilibrado es exactamente lo que había estado buscando desde aquel encuentro con el turista español hace 2 años. ¿Encuentro finalmente el balance perfecto? Creo que sí, pero el viaje nunca termina realmente. Ahora tengo una pregunta para ustedes, mis amigos. ¿Desde qué país están viendo esto? Me encantaría saber dónde están ubicados mientras practican su español. Por favor, dejen un comentario contándome sobre su experiencia con el balance entre leer, escuchar, hablar y escribir. ¿Cuál habilidad les resulta más fácil? ¿Cuál les resulta más difícil? Compartamos nuestras experiencias y aprendamos juntos en este viaje maravilloso de adquirir un nuevo idioma. Cada historia es única pero todos enfrentamos desafíos similares. Sus comentarios pueden inspirar y ayudar a otros estudiantes que están pasando por las mismas batallas. Gracias por acompañarme en esta narración de mi viaje personal con el español.
Les deseo mucho éxito en sus propios caminos de aprendizaje.